Hola a todas y todos, vecinos y comunidad de Alcalá de Henares, de la comuna de Quinta Normal, también de Chile y de toda España, a este diálogo internacional Chile-España, gobiernos locales ante la reconstrucción social y económica. Hoy, martes 9 de febrero, tendremos el segundo diálogo para discutir acerca de los impactos de esta pandemia COVID-19 y qué es lo que están haciendo o avisorando los gobiernos locales. Antes que todo, quisiera agradecer enormemente a la Fundación Pablo Iglesias, Centro de Estudios del Partido Socialista Obrero Español, y a Jimena San Clemente, responsable internacional de dicha entidad, por apoyar las gestiones para realizar estos importantes diálogos. En esta oportunidad también contaremos con el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, ingeniero agrónomo de la Universidad Politécnica de Madrid, dirigente del Partido Socialista Obrero Español, ha sido consultor y director de distintas asociaciones ligadas a cooperativas agrarias, tanto en España como en la Unión Europea. Ha sido asesor también del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España. Y desde 2015 ejerce como alcalde de Alcalá de Henares, una importante localidad de la Comunidad de Madrid con cerca de 200.000 habitantes, siendo un importante núcleo cultural y patrimonial de España, consagrado incluso por la UNESCO. También está con nosotros Karina Delfino, socióloga y máster en sociología por la Universidad Católica de Chile. Ha sido dirigente estudiantil durante varios hitos históricos, como fue la Revolución Pingüina del año 2006. También se ha desempeñado como miembro del Comando Joven y también como asesora durante las dos administraciones de la expresidenta Michelle Bachelet. También ha sido concejal por la comuna de Quinta Normal, presidenta de la Juventud Socialista de Chile y actualmente es vicepresidenta de la Mujer del Partido Socialista de Chile, directora ejecutiva de Instituto de Igualdad, esa por la comuna de Quinta Normal. Para comenzar quisiera comenzar con una pregunta. En su primer evento identificamos a grandes rasgos las acciones desplegadas por los gobiernos centrales y también municipios para atender la emergencia sanitaria, así como identificar ciertos impactos socioeconómicos de esta pandemia. Alcalde Javier Rodríguez, ahora nos gustaría conocer en lo concreto qué se está haciendo en Alcalá de Henares y la Comunidad de Madrid para afrontar los complejos impactos de la pandemia. A propósito de ello, también nos gustaría saber cómo ha sido el actuar de las fuerzas de orden a propósito de la implementación de las medidas sanitarias y también, por ejemplo, la atención respecto al creciente número de casos o denuncias de violencia de género. Alcalde Javier Rodríguez. Bueno, buenas tardes desde aquí, desde Alcalá de Henares, desde España. Un placer hablar con personas de Chile, un país hermano, y desear toda la suerte del mundo en esas elecciones que tenéis a lo largo de estos meses. Porque la realidad de una ciudad solo se cambia desde la política. Ayuda, y es importante el movimiento asociativo, que esté vivo, que esté combativo, pero al final es la política la que cambia las cosas de una manera sustancial. Aquí estamos afrontando una COVID-19 muy dura, en la que sobre todo en los meses de marzo, de abril y de mayo hubo muchísimos fallecidos, casi alcanzamos el número de 1.000 fallecidos entre personas en residencias de mayores y personas, digamos, del resto de la ciudad. Y lo que se ha venido haciendo estos meses desde el ayuntamiento es implementar ayudas y vías de colaboración y de subvención al comercio, a los hoteles. Alcalá es una ciudad turística y ha tenido pues, un problema de menos ocupación por parte del turismo. También hemos reforzado los equipos de asistencia social a las personas desfavorecidas. Hemos hecho también compras de material para nuestros trabajadores desde el ayuntamiento, pero también para que haya la garantía de tener, por ejemplo, mascarillas, cualquier persona, que no sea un problema económico tener esas mascarillas. Y a la espera también de algo muy importante en este país, en España, que son los fondos europeos, la respuesta coordinada de toda Europa ante la pandemia. Esa es la gran diferencia de otras crisis que hemos vivido, que aquí se está consiguiendo un nivel político importante de acuerdo entre el norte, entre el sur, entre países como Alemania o países que tradicionalmente no son partidarios de disponer fondos, junto con los países mediterráneos o países como España, que tienen una tradición de solidaridad y de tener que afrontar estos problemas de manera conjunta. Creo que esa es una gran diferencia
con lo que pueda estar ocurriendo en Chile o en toda la América hispana o en la América del Sur, porque la Unión Europea es una gran solución para este problema. Respecto decía usted, las cifras de maltrato, la realidad en España es que el maltrato a la mujer, la violencia machista, era mucho más importante, mucho más presente hace años. La cuestión es que no se detectaba, no se denunciaba, no había estadística. Hubo un gobierno valiente, que fue el de José Luis Rodríguez Zapatero, un presidente socialista, que instauró esa ley contra la violencia de género, en la cual a partir de ese momento se recogen todas las estadísticas. Por lo tanto, a veces España, al ser tan transparente, se conocen las cifras del maltrato, pero no se conocen en otros países al no haber esta transparencia. Eso a veces hay que ser valiente en la política para instaurar esos observatorios que te permiten saber la realidad. Y la realidad es que solo denunciando, solo poniendo en su lugar a la víctima frente al que la ataca, frente al que la victimiza, es como se consigue poco a poco y con concienciación acabar con esa lacra que es la violencia de género. Es cierto que con los confinamientos y con la situación de tener que estar todos en una casa metidos sin poder salir, porque durante un tiempo en España se confinó en los domicilios, se han generado mayores tensiones, mayores problemas, fruto de que una convivencia, si es difícil de por sí, con un maltratador y una víctima, pues imagínese si tienen que estar metidos en una casa durante meses. Por lo tanto, la actuación de la policía, y termino, siempre en este caso, en referido a violencia de género, son unidades especializadas, hay una gran sensibilidad, hay protocolos que marcan claramente cómo atender a una persona víctima de la violencia, y en lo referido a la pandemia, a la COVID-19, pues la policía ha actuado más bien acompañando, más bien advirtiendo, más bien conduciendo, digamos, hacia que las personas se den cuenta de lo importante que es mantener una actitud de respeto, de sensatez. En España tenemos 3 niveles de policía: una policía nacional que opera en todo el territorio, la Guardia Civil, que también opera en todo el territorio, especialmente en zonas rurales y también en el tráfico por carretera, y la policía local, que depende directamente de los ayuntamientos. En el caso de Alcalá hay unos 300 agentes que dependen de alcaldía, dependen del ayuntamiento. La labor de la policía local es muy importante porque es una labor que tiene mucho que ver también con la concienciación, con la presencia, con hacer cumplir unas normas de convivencia, y son la espina dorsal, por ejemplo, de que se mantuviera en buen estado pues todo el tema de los confinamientos y el tema de cómo se vive en el espacio público y se respetan las normas en los bares, en los parques, en las plazas, en los domicilios. Por lo tanto, la policía tiene un papel fundamental, pero siempre, por supuesto, ajustado a derecho, ajustado a norma, y algo muy importante, con un nivel de formación muy alto. Muchas gracias, alcalde, en esta primera pregunta. Compañera y futura alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino. A propósito de esta pregunta respecto a qué es lo que se está haciendo, por ejemplo, en Quinta Normal para mediar los impactos de la pandemia, y cuál es la situación en cuanto al rol que está teniendo la policía en este escenario, y además cómo están los casos de violencia de género también en Quinta Normal y en Santiago. Karina. Sí, mira, primero que todo, yo creo que la situación de la pandemia, en el caso chileno, como todos los países latinoamericanos tienen una alta desigualdad, en el caso de Chile finalmente ha ido como acentuando esta desigualdad y ha ido aumentando estas como situaciones que finalmente se veían antes de la pandemia, que además, entre otras cosas, generaron el gran estallido que nosotros y la revuelta que vivimos en octubre del año pasado. Con la pandemia esto se ha ido acentuando, y esto puede darse como o verse en distintos ámbitos. En el ámbito, por ejemplo, del trabajo, las personas que terminaron perdiendo sus empleos o disminuyendo mucho su salario son los más pobres, son los más precarios, son los que no tienen contratos laborales, son los que en realidad tenían contrato como con poquitas horas, por ejemplo, los trabajadores de comida rápida, etcétera. Vimos que en el caso de las mujeres fueron las que quedaron primero, por ejemplo, sin empleo. O sea, por las primeras que cortaron, entre comillas, las empresas fueron por las mujeres, pero por otro lado también hubo muchas mujeres que tuvieron que renunciar a sus trabajos formales para poder cuidar a sus hijos. Cuando las redes de cuidado se cortaron, cuando ya no había colegio, no habían adultos mayores que pudieran cuidar a los niños, cuando ya no había párvulo, etcétera.
las primeras que cortaron sus redes laborales fueron las mujeres. Entonces hemos visto cómo finalmente, al menos en Chile, los que han terminado y las que han terminado pagando esta crisis han sido los trabajadores y las trabajadoras. Hay un estudio que nosotros hicimos desde el Instituto de Igualdad de cuánto había sido el costo de la crisis tanto para el Estado como para los trabajadores y las trabajadoras. En el caso del Estado, puso solamente 5.000 millones de dólares para ayudas directas. Esto quiere decir para bonos, ingreso familiar de emergencia, bono clase media, etcétera, para poder paliar los efectos de la crisis. Pero las personas de su bolsillo pusieron 16.000 millones de dólares con los fondos de pensiones, con el 10% que pudieron retirar, con los ahorros, bueno, con el 10%, con su ahorro en el subsidio de cesantía, por ejemplo, a quienes los mandaron a la ley de protección al empleo. Entonces vimos cómo finalmente los trabajadores y las trabajadoras chilenos fueron quienes costearon la crisis. O sea, quienes pagaron con sus fondos de pensiones la crisis, y otro tanto que finalmente quedó sin trabajo y eso aumentó obviamente que las cifras de desempleo. Yo creo, tengo un análisis muy, muy negativo de cómo ha ido manejando esta pandemia, esta crisis sanitaria y socioeconómica por parte del gobierno. Creo que el gobierno no lo ha hecho bien en esta materia, ha llegado tarde y mal en todas las iniciativas que se han hecho. Creo que el gobierno no ha tenido la empatía ni tampoco la rapidez para llegar donde las personas efectivamente lo necesitaban. Y para, yo creo, dar como respuesta a toda esta crisis, es súper importante poder trabajar de la mano con los gobiernos locales. Hay una red primaria que es bien importante en Chile, que es reconocida por en realidad como por el funcionamiento que tiene, porque hay muchas personas además que se atienden en la red primaria y en realidad todo el mundo, expertos y expertas dicen que hay que fortalecer y potenciar esa red primaria de salud. Y esa red primaria de salud está a cargo de los municipios. Entonces, creo que es súper importante poder tener como coordinaciones muy fuertes, muy potentes por parte del gobierno central con los municipios y porque además son los municipios los que han ido como teniendo de primera fuente o de primera mano las primeras necesidades de las personas. O sea, cuando vino la crisis socioeconómica, las personas acudieron a la municipalidad para tener los bonos, para tener cajas de mercadería, para actualizar su registro social de hogares. Entonces, súper importante que cuando se piense en las políticas públicas, también se piensen en su ejecución en el nivel local, porque es en el nivel local donde las personas por primera instancia, digamos, acuden para poder solucionar sus problemas inmediatos. Así que para finalizar, yo creo que es súper importante que podamos como generar vínculos y coordinaciones activas por parte del gobierno central y los gobiernos locales. Segundo, creo que el manejo del gobierno ha sido malo, hemos llegado tarde, digo, pero han llegado tarde y mal para dar solución a las personas. Tercero, los más afectados son los trabajadores y las trabajadoras de Chile en este contexto de crisis socioeconómica, pero este contexto ha afectado aún más a las mujeres, no solamente con la pérdida del empleo, que fueron las primeras que lo perdieron, sino que también por la violencia intrafamiliar. No hay cifras exactas, porque en realidad o sea, no se puede medir, hay muchas personas que no denuncian, etcétera, pero todo lo que nos hemos constatado de diversas maneras es que efectivamente ha habido un aumento de la violencia de género intrafamiliar durante estos meses de pandemia, entre otras cosas precisamente porque para muchas mujeres se le hace un infierno convivir con la persona que la maltrata. Y la verdad es que el Estado tampoco ha estado presente. El Estado también llega tarde a muchas mujeres que están pidiendo auxilio, que no saben cómo denunciar, o que en realidad creen que al denunciar finalmente no va a pasar nada, y por lo tanto creo que se hace urgente dar una respuesta también desde el nivel local a aquellas mujeres que hoy día están viviendo esta situación de violencia. Compañera Karina, en relación a lo que decía el compañero alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez, a diferencia, acá en España tenemos varios cuerpos policiales bastante profesionales, con una orientación más bien de policía comunitaria. ¿Qué está pasando hoy en Chile? Hay un nivel o percepción de inseguridad bastante alto. Al parecer hoy la policía no está funcionando como debería.
¿Qué se puede hacer en el ámbito local y qué se está haciendo para remediar esta situación? Karina. Sí, yo creo que es importante lo que decía el alcalde respecto a este punto, porque en Chile pasa que hemos tenido durante como un año, yo creo, toque de queda ya, quizás un poco más, desde la revuelta de octubre, y luego con la pandemia. La verdad es que yo creo que esa es una medida que es bien ineficiente, ¿eh? No hay ningún estudio que demuestre que el toque de queda, más que ejercer un control, no tiene como alguna repercusión sanitaria, digamos. Pero más allá de eso, yo creo que hoy día hemos estado en presencia de una policía chilena que carece de legitimidad. Hubo muchas violaciones a los derechos humanos de manera sistemática y generalizada durante el estallido y post-estallido, y hoy día hemos visto imágenes y hechos muy terribles que han ocurrido en la Araucanía por parte también de agentes del Estado de Carabineros de Chile, y por lo tanto yo creo que urge una refundación de Carabineros. Yo creo que ya no podemos hablar de una reforma, sino que de refundación. Carece legitimidad porque ejerce violaciones a los derechos humanos o ha ejercido violaciones a los derechos humanos, pero también porque tiene problemas de probidad. Es una institución que, que hemos constatado con investigaciones, con procesos judiciales que han arrojado que finalmente hay problemas de corrupción y de probidad en la institución policial. Entonces, yo creo que hoy día uno de los principales desafíos que tenemos es generar una nueva policía que tenga estándares muy elevados, tanto de probidad, anticorrupción, pero también de respeto irrestricto a los derechos humanos. Entonces, yo creo que hoy día ya se cumplió un ciclo con Carabineros de Chile principalmente, que son las fuerzas de orden, y yo creo que tenemos que pasar una nueva etapa de poder generar una nueva policía para nuestro país. Muchas gracias, compañera Karina. Diversos estudios afirman que un complejo escenario futuro en cuanto a la recuperación de los niveles de empleo previos a la pandemia, así como en cuanto a alcanzar ciertas metas de los objetivos de desarrollo sostenible. En esa línea, actores especialmente afectados han sido las mujeres, los jóvenes y las comunidades migrantes. A vuestro parecer, alcalde y futura alcaldesa, ¿qué medidas será necesario adoptar desde los gobiernos locales y regionales para mediar esta situación? Compañero alcalde Javier Rodríguez. Pues Karina ha dicho algo con lo que estoy plenamente de acuerdo. Esta crisis, como prácticamente todas las crisis, genera más desigualdad y no es simétrica, no la sufren igual unos niveles de población respecto de otros. Aquí ocurre lo mismo, las personas con un menor nivel cultural, con una menor cualificación, van a tener más problemas que los que están en otros niveles. Hay orientaciones productivas, empresas que están mejor que antes de la crisis porque están en un sector que funciona muy bien, hay algunas que están hundiendo, en particular en Alcalá de Henares el tema del turismo relacionado con hostelería, con restaurantes, con bares, con una mano de obra bastante, digamos, elemental, que no requiere una gran formación, está sufriendo especialmente. Y sin embargo, empresas de tecnología o empresas que se dedican a temas relacionados con la red, digitales, pues están incluso contratando gente. Por lo tanto, las medidas que se tomen tienen que ser medidas realmente ajustadas a la realidad de cada sector. El debate en España ahora mismo es que esos fondos europeos tienen que servir no para volver a reconstruir lo perdido, sino para hacerlo mejor. Y pongo un ejemplo. Si yo tengo una casa y estoy contento con mi casa, pero probablemente la cocina me gustaría más grande o tengo una gotera en una habitación. Cuando se reconstruya la casa, si se ha quemado, no la voy a volver a construir con la cocina pequeña o con una gotera o con la ventana que no cierra. La reconstruiré de nuevo y con mejores materiales. Esa es la filosofía que tiene que haber en este momento, que realmente no se trata de reconstruir con todos los errores lo que hemos perdido, lo que se ha quedado suspendido por la COVID-19, sino hacer un esfuerzo en igualdad, un esfuerzo en sostenibilidad económica y medioambiental, y claramente que de aquí no se salga todavía con más diferencias. Ese es el gran reto de cualquier socialista, de cualquier socialdemócrata. Yo creo que hay profundas diferencias entre Chile y España, pero cuando oigo hablar a Karina, pues en cierta medida oigo hablar a mis padres y a las personas que vivieron una transición política en este país, en España, en la que la policía pudo ser un problema, en la que el ejército estaba con un régimen y afortunadamente después de 40 años
ni la policía ni el ejército son un problema, sino todo lo contrario, se perciben como algo positivo para la democracia. Y esa fuerza que tenéis, he estado viendo hoy en redes sociales, esas necesidades tan básicas a veces de agua, de luz, aquí están superadas, pero el problema que tenemos tal vez en esta Europa que olvida con demasiada frecuencia su pasado es que no valoramos lo que tenemos y lo que cuesta a veces es movilizar a la gente para defender lo que nuestros padres pelearon en una transición complicada frente a una dictadura. Por lo tanto, creo que somos un buen ejemplo, pero a la vez miro hacia Chile también con emoción, oyendo y viendo a gente joven como es Karina, con unos valores que aquí sirvieron y mucho para hacer un mejor país. Muchas gracias, alcalde. También comparto dicha reflexión respecto a la fortaleza hoy de España en materia de estado de bienestar, de políticas de igualdad. Incluso el presidente Pedro Sánchez ha implementado una política de ingreso mínimo vital, incluyendo también aumentos incluso en el salario mínimo, pero creo que pocas veces hay ocasiones que hay sectores que no valoran ese tipo de política de estado de bienestar tan avanzada, si lo comparamos con incluso el resto de la humanidad, el resto del planeta. En relación a esto, compañera Karina, en este complejo escenario futuro que ha afectado tanto a la población, incluyendo en particular mujeres, jóvenes y comunidades migrantes, que por lo demás son una comunidad bastante importante en Quinta Normal. A vuestro parecer, Karina, ¿qué medidas será necesario adoptar desde los gobiernos locales para afrontar esta situación? Sí, bueno, mira, yo valoro mucho lo que aquí se ha hablado sobre generar como un ingreso básico de emergencia. Nosotros desde el Instituto de Igualdad y particularmente nuestra presidenta del directorio del instituto, que es Clarisa Hardy, ha estado trabajando la renta básica universal. Yo creo que nosotros tenemos que avanzar a generar, además nosotros hoy día en Chile estamos presentes en un nuevo desafío, que es un desafío histórico. Estamos en medio del proceso constituyente que implica efectivamente repensar las bases del Estado y la relación con la sociedad. Entonces yo creo que hoy día una de las normas, digamos, sociales básicas que deberíamos generar es asegurarle a todas las personas tener un ingreso básico de emergencia. Se ha hablado sobre esta posibilidad desde un grupo bien interesante y transversal de economistas. Como lo decía, por parte nuestra está trabajando directamente nuestra presidenta del directorio, Clarisa Hardy, y creemos que es posible hacerlo, obviamente que aumentando la carga impositiva. Chile es uno de los países que menos impuestos tiene de la OECD, entonces efectivamente nosotros podríamos generar algunos impuestos, sobre todo a los más ricos, para poder financiar una política de esta manera. Pero también lo que nos ha dejado la pandemia y lo que también tiene que ser parte de la discusión de este proceso constituyente, que es la nueva constitución, es cómo aseguramos derechos sociales básicos para todos y para todas. O sea, el acceso a la salud, y que finalmente no dependa de la capacidad de pago de las personas, tener acceso a la salud para todos y para todas de manera igualitaria. El acceso a la educación. Entonces, sabemos que hoy en día depende de la capacidad de pago de los padres, finalmente, cómo es el colegio que asisten los hijos, el acceso a la vivienda o el derecho a la vivienda, que hoy día no está consagrado, por ejemplo, en la Constitución. Ustedes no se imaginan lo dramático que a veces se hace para muchas familias no tener como una solución definitiva a su situación de no tener una vivienda, por ejemplo, y otros derechos, los derechos laborales, por ejemplo. Entonces, creo que es súper importante que esta nueva constitución pase de la concepción que hoy día hay del Estado, que es un Estado completamente subsidiario, hacia un Estado social, democrático, de derechos. Yo creo que eso es lo que nosotros pensamos en la concepción que tenemos como sociedad en la relación con el Estado y el rol del Estado. Necesitamos un Estado que sea más activo también en la economía, pero sobre todo que pueda tener acceso o en realidad garantizar como estos derechos sociales que les había mencionado. Y finalmente yo creo que hoy día la crisis que vivimos nos exige tener un estándar mayor para que finalmente, como yo lo decía al inicio, el costo no lo paguen siempre los mismos, que son los trabajadores y las trabajadoras. El costo de esta crisis no lo pagaron. Hay empresas que se favorecieron, que se enriquecieron y que son parte del 10% más rico de este país. Lo que necesitamos es generar mayores grados de igualdad. Y para eso necesitamos obviamente generar cargas impositivas a los más ricos y redistribuir no solamente el poder, sino que también la riqueza, que es uno de
de los principales problemas que hoy día tiene Chile. Gracias, compañera Karina. Compañera Karina, nombraste diversos temas bastante interesantes, no solamente vinculados a, en particular, mujeres jóvenes y comunidades inmigrantes, sino que también hoy los problemas complejos que está asumiendo el proceso constituyente chileno, como es el caso de los derechos laborales, asegurar el derecho a la salud, a la educación, esta necesidad también de fortalecer incluso las cargas impositivas a quienes más tienen, para así redistribuir mejor los recursos entre distintos sectores sociales y también territoriales. En relación a todos estos temas, Karina, quisiera dar este espacio para que puedas hacer también algunos comentarios y algunas preguntas al alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez. Sí, yo estoy recién postulando a la alcaldía de Quinta Normal. Ya fui concejala, sí, de acá de Quinta Normal. Fui concejala entre el año 2012 y 2016. Y entonces ya tengo una experiencia local. Pero a mí me motiva mucho y me llama mucho la atención cómo finalmente se puede como hacer, no solamente en crisis, sino que cómo se piensa una ciudad desde lo local. Yo voy a contar un poquito la experiencia acá, pero esta es una comuna que queda al lado del centro, es una comuna que tiene, como decía Felipe al inicio, pero tiene un lugar bien estratégico en el mapa, digamos, de la región metropolitana, que tiene acceso como a varias autopistas, bueno, tiene como harto potencial, pero que finalmente se ha ido quedando estancada durante el tiempo. Entonces no se ve como un proyecto de comuna, que nosotros lo queremos impulsar ahora, o sea, tener una comuna moderna, distinta, más bonita, decimos nosotros, o sea, como quizás más atractiva. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo es ejercer el rol de alcalde en una comuna de otro país? ¿Y qué consejos quizás nos daría a nosotros acá en Quinta Normal? Alcalde. Pues yo creo que ser alcalde es dentro de la política uno de los puestos, de las responsabilidades más bonitas que hay. Yo he nacido aquí y he vivido toda mi vida en Alcalá de Henares y es muy, muy importante porque tocas la realidad de la gente, pones cara a los problemas, pero hay que mantener también ese discurso que has hecho antes, Karina, de la redistribución y del Estado. El Estado es el invento mejor que ha tenido la humanidad y es lo que nos permite el poder gestionar luego unos dineros públicos que son de todos y que son los que sirven para hacer ciudad. En este país, en España, hay un nivel impositivo estatal, pero también hay un nivel impositivo local. Por lo tanto, tenemos una financiación importante que la conseguimos nosotros mismos y es progresiva porque realmente se grava el impuesto más importante en función de la vivienda y del tipo de vivienda que se tiene. Por lo tanto, sí que hay un factor, digamos, progresista en esos impuestos que son fundamentales. Lo que has dicho antes de la renta básica es algo importantísimo. Las corrientes liberales, y en Chile ha sido un país ultraliberal, nos quieren engañar. Cuando se hacen amnistías fiscales, cuando se inyectan millones de euros en amnistías fiscales o en quitar impuestos a las corporaciones y a los más ricos, se van del país muchas veces o se van en inversiones gigantes. Si tú das a cada ciudadano una renta mínima, ese ciudadano se lo va a gastar en el bar de su pueblo, en su comuna, en la tienda de abajo, en comprar unos cuadernos para sus hijos. Es decir, el dinero de una renta mínima económicamente es un gran invento también para la economía de un municipio. No solo es una cuestión de justicia social, es que realmente liberar una renta mínima en un municipio de 200.000 habitantes como Alcalá, a lo mejor pensamos en torno a unos 12.000 beneficiarios, esas 12.000 personas van a gastar su dinero en esta ciudad y van a ayudar al tendero y van a ayudar a la persona que tiene un bar y va a ayudar a la economía local. Por lo tanto, en lo local que preguntabas, creo que es importante esa posición política de defender que tiene que haber impuestos progresivos y que tiene que ser el municipio el lugar donde se trabaje desde la base hacia la igualdad de oportunidades de todas las personas, con una red pública, educativa y sanitaria, que es lo fundamental para este pacto social, que consiste en que el que pueda, el que tenga capacidad, que gane todo el dinero que pueda, que tenga una empresa, que aquí va a controlar el desarrollo económico privado de cada uno, pero sí obligatoriamente cada uno tiene que contribuir con parte de su beneficio para que de esa manera haya un pacto entre los que más tienen y entre los que menos tienen. En eso se trata. Muchas gracias, Javier. Alcalde, también le doy el espacio para realizar preguntas a la compañera Karina. Pues preguntarte, pues, ¿cómo vivís una situación en la que algunas veces
pues no hay ese colchón de bienestar o de seguridad que hay aquí, de seguros de paro, de seguros, de tener la tranquilidad vital que a veces en Europa y en España no apreciamos, de saber que una enfermedad en tu familia no va a traerte la ruina, no vas a tener que vender tu casa, no vas a tener que hacer lo que hacían nuestros padres, nuestros abuelos, que cualquier avatar de la vida te destrozaba. Vosotros todavía no habéis llegado a ese nivel. Los socialistas de Chile es lo que queréis para vuestro país, pero claro, debe ser muy duro estar en esa primera línea en la que no tienes ese recurso como tenemos aquí de un sistema público. Os admiro mucho por ello, porque sois personas valientes. Es importante la pregunta que me hace, porque cuenta la historia. En la campaña pasada de la presidenta Michelle Bachelet, se habló como mucho de que este era un programa como de izquierda, que era como que venía de nuevo el socialismo, que cómo íbamos a hacer estas reformas. Se hablaba de reformas bien básicas, la reforma era un programa que yo creo que fue muy como progresista, digamos, pero es un programa moderado, o sea, se hablaba de gratuidad a la educación superior, de hacer una reforma importante en la educación de nivel medio y básico, una reforma tributaria que no era como quitarle todo a los ricos, sino que tuvieran mayor carga impositiva a los sectores más ricos, sobre todo quitar, tratar como de, y una reforma constitucional, que era bien moderada, no se hablaba ni siquiera como de a secas de una asamblea constituyente, distintos mecanismos, etcétera. Y lo que dijeron los sectores más conservadores es que aquí ya poco menos que venía como el caos, después incluso generaron la caricatura cuando tuvimos la campaña de 2017 con Guillermo de que nos íbamos a transformar en Chilezuela, con reformas que son moderadas, o sea, innecesarias. Entonces, la historia que voy a contar es que personas del comando se juntaron con empresarios de españoles que estaban aquí en Chile para hablar sobre el programa de gobierno, y cuando se lo expusieron, los españoles dijeron, bueno, pero esto podría ser propuesto incluso como por sectores que no son socialdemócratas o que no son de izquierda, digamos. O sea, esto es lo básico para poder avanzar en sociedades que también implican mayores cohesiones sociales. Y la derecha chilena es una derecha que es obtusa, o sea, que no entiende que todas las reformas que se proponen son reformas que son necesarias para generar mayores grados de paz social también y de cohesión social. Entonces, creo que acá estamos frente a una derecha que es muy, muy conservadora en lo valórico, que es muy, muy liberal y neoliberal en términos económicos, que viene una escuela que es la escuela de los Chicago Boys, que es un modelo chileno extremadamente neoliberal y que impuesto en dictadura. Probablemente el modelo que hoy día nosotros tenemos no hubiese podido imponerse en democracia o no hubiese podido ejecutarse en democracia. Fue impuesta una dictadura que fue sangrienta en Chile, y por lo tanto hoy día tenemos este grado de desigualdad producto de este modelo finalmente que está resguardado en la Constitución, que esa es como la madre de todas las batallas. Y bueno, pasó lo que pasó. O sea, yo creo que hace muchos años que esto se venía gestando, había movimientos sociales anteriores al 2019 que ya daban luces del descontento que existía por el sistema consagrado de abuso y desigualdades que existe en nuestro país, y que finalmente, digamos como por la fuerza o por este gran estallido social y esta revuelta, se abre este proceso como constituyente que hubiese sido imposible hacerlo de otra manera. O sea, no se pudo hacer en democracia. La derecha trabó todas las reformas que se impulsaron para el proceso constituyente. Cuando asume la derecha, Sebastián Piñera saca el tema constitucional como de la agenda. Al inicio de su gobierno, fueron uno de sus primeros discursos que el tema constitucional no era prioridad. Bueno, y hoy día estamos en lo que estamos, digamos, o sea, tratar de pasar a una nueva fase. Por eso la concepción como o este proceso constituyente es tan importante para poder dar pie a un nuevo ciclo, digamos, a una nueva sociedad. Entonces, claro, cuando vienen estas crisis económicas tan potentes, tan fuertes como la del COVID y la crisis sanitaria, quedamos en una precariedad absoluta. O sea, la tasa de informalidad en Chile es muy alta y es todavía más alta para las mujeres. Entonces, todas las personas que vendían en el comercio informal, que son coleros, por ejemplo, o que no tienen contrato, o que se dedican como a actividades económicas como de sobrevivencia o de subsistencia, cuando viene esta crisis, se quedaron sin ningún peso. Claro. Y lo que hizo el gobierno fue generar algo como, bueno, el ingreso familiar de emergencia, muy bajo, muy, muy, muy bajo, por bajo de la línea de la extrema pobreza incluso, y que además las familias tenían que postular a eso.
Entonces, entre el sistema de postulación, entre que tenían que actualizar su registro de hogares, en que el sistema se demoraba en dar la respuesta, etcétera, pasaban 1, 2 o 3 meses. Entonces, claramente que este sistema completamente neoliberal que hoy día está instalado en Chile, producto de la dictadura, y que no se pudo cambiar durante tantos años, no dio más. O sea, hoy día es importante poder pasar a un nuevo sistema, un sistema que pueda, por eso decía yo, consagrar ciertos derechos sociales básicos y que no quedemos en la precariedad absoluta cuando vienen el embate de estas crisis. No saben la angustia que se genera para muchas familias el miedo a quedar sin trabajo de alguno de los integrantes del hogar, por ejemplo. O sea, quedar alguien sin trabajo cae al tiro en la precariedad, porque son familias que están sobreendeudadas, que la mayoría de las familias chilenas vive con una deuda muy, muy grande, entonces, claro, quedar sin trabajo implica que se vienen las deudas encima, el seguro de cesantía es bajo, no es para todo, es un gran avance, obviamente, pero no es algo, no es una política universal, digamos. Entonces, yo creo ya para finalizar, es súper importante el proceso que estamos viviendo hoy día, que es el proceso constituyente, y poder asegurar un mínimo de condiciones dignas, justas para todos los chilenos y todas las chilenas, para que efectivamente no vivan esta angustia cuando vienen estos embates y estas crisis tan importantes. Muchas gracias, Karina. Tengo una breve pregunta también para finalizar al compañero alcalde Javier Rodríguez, a propósito también de lo que mencionaba Karina, esta derecha muchas veces conservadora, muchas veces neoliberal. Aparte de eso, también en Chile prontamente vamos a tener las primeras elecciones en la historia de gobernadores provinciales. Eso es un proceso que se viene ahora en abril también. A Javier, ¿cómo lo hacen para lidiar, por ejemplo, distintas visiones, distintos intereses entre, por ejemplo, alcaldes progresistas y a veces gobiernos regionales, como puede ser la Comunidad de Madrid, quizás con una visión más liberal o más neoliberal o conservadora? Javier. Pues sí, en España estábamos organizados en 3 niveles la administración, el gobierno central, que el presidente es Pedro Sánchez, es del Partido Socialista Obrero Español, socialdemócrata, yo soy también miembro de ese partido, en el nivel local, y entre medias están los gobiernos autonómicos que tienen la inmensa mayoría de competencias que influyen en la vida de las personas en el día a día. Tienen, por ejemplo, la sanidad, tienen la educación. El gobierno de Madrid es un gobierno de la derecha, del Partido Popular, con una vocación liberal, neoliberal, muy importante, a mi juicio falsa, porque luego, sin embargo, generan bolsas de clientelismo y de capacidad de dar a dedo cosas que no tienen nada que ver con el liberalismo, que es diferente al modelo de otra derecha en España, pues de algunas provincias más rurales como Castilla-León o Galicia. Por lo tanto, aquí lidiamos con gente que probablemente simpatizaría mucho con esa posición de la derecha chilena, ultraliberal en lo económico y luego probablemente muy, muy conservadora en lo social y en las vidas personales de cada persona, que esa libertad sí la quieren cortar y impedir, y sin embargo pretenden que la libertad económica campe a sus anchas. Y realmente no hay libertad sin reequilibrios, no hay libertad si no hay justicia. Por lo tanto, es complicado. Estamos viendo que la derecha utiliza como ariete el gobierno de Madrid, de la Comunidad de Madrid, para golpear al gobierno de España, pero afortunadamente hay algo muy importante, y en lo que dice Karina yo lo comparto plenamente. La Constitución es algo fundamental en un país. Probablemente no lo entienda la persona que está con un problema de la COVID-19 o que tiene los problemas acuciantes de su vida, pero la arquitectura constitucional es la clave de un país, porque la Constitución española lo que consagra son unos derechos a los que nunca terminamos de llegar, pero sabemos que la meta está ahí. Cuando en la Constitución está que todo el mundo tiene derecho a la vivienda digna, pues claro que sabemos que no todo el mundo tiene una vivienda digna y que cuesta adquirir vivienda, pero el objetivo, el deseo, el punto final de llegada es el que tengan vivienda. Cuando la lucha por la igualdad entre el hombre y la mujer y contra la violencia de género se sitúa como algo importantísimo, sabemos que siempre habrá violencia y siempre habrá algún hombre que agreda a una mujer, pero ya lo sitúas en que tú no quieres que eso ocurra. Por lo tanto, es muy importante que exista una Constitución que consagre derechos. A veces parece que no lo es, pero es fundamental. Y si en Chile se consigue un cambio constituyente, constitucional, que borre definitivamente esa corriente neoliberal impuesta por una dictadura sangrienta como fue la del dictador Pinochet, se trabaja mucho en algo que no es inmediato, pero es el cimiento de un gran edificio. Por lo tanto,
Yo creo que es muy importante este diálogo y es muy importante que unamos nuestros lazos para poder aprender unos de otros, del entusiasmo y de la fuerza que ahora mismo tiene un partido socialista en Chile dispuesto a cambiar las cosas y de tal vez el aprendizaje que tiene un partido socialista en España, pues como una democracia ya madura de 40 años que poco a poco supo ir desarmando esa arquitectura de la dictadura y esa arquitectura que nos querían meter de algo neoliberal cuando la novedad está precisamente en la socialdemocracia y la novedad en la historia del mundo está en redistribuir. Muchísimas gracias, alcalde Javier. Importante comentario a propósito de la necesidad de tener una constitución que consagre derechos sociales a modo de objetivo de la política pública, también respecto a la novedad y la necesidad de instituir sistemas socialdemócratas que logren consagrar derechos, que logren avanzar hacia el progreso, que por lo demás yo creo que es el objetivo de gran parte hoy del progresismo en la sociedad chilena en este proceso constituyente. Quisiera agradecerle enormemente la participación en este diálogo, también hacerle un llamado que ojalá en el corto plazo podamos también avanzar hacia proyectos de cooperación entre, por ejemplo, Ayuntamiento de Alcalá de Henares y lo que va a ser el futuro municipio progresista encabezado por la compañera alcaldesa, futura alcaldesa Cristina Delfino. No, por mi parte feliz. Así que quisiéramos Esperemos también... celebrarse. Nosotros tenemos elecciones el 11 de abril, así que, o bueno, que pase la pandemia y ahí podamos, obviamente, que celebrar y compartir distintas experiencias. Perdón, me voy a tomar como un poco la palabra, pero creo que el alcalde tiene mucha razón en lo que dice, de generar estas políticas de redistribución. En el caso chileno va a ser imposible, o sea, esa es la tesis básica, que la derecha no lo entiende, pero es imposible generar grados de paz social sin justicia social. O sea, la justicia social va de la mano de la paz social. Ellos dicen, no, más orden, más carabineros cuidando la Plaza Dignidad, más militar en la calle, pero esa no es la vía. O sea, la vía es generar mayores grados de justicia social, de cohesión social, para poder avanzar en paz social. Sin esos grados de justicia va a ser imposible tener sociedades tranquilas. Sí. Porque Y además, que además económicamente es interesante, es que yo me niego a dar perdida la batalla de la economía. Para que una economía sea rica tiene que haber una clase media importante, tranquila, capaz de consumir, capaz de generar una riqueza que no se genera solo con unas élites muy ricas. Es decir, el gran éxito en Europa es generar esa clase media que guarda el orden porque el orden le va bien, porque no necesita rebelarse contra nadie, que vea a la policía como alguien que te va a ayudar, no como alguien que te va a perseguir o controlar, que vea a la justicia como un recurso que puedas utilizar y que tienes un excedente cada mes por tu trabajo que lo gastas en lo que te da la gana, y eso hace que los empresarios de verdad modernos saben que es importantísimo que parte de su beneficio pase para generar esa masa, porque si no, lo único que se genera es un conflicto y un estrechamiento de país que nunca va a crecer. Así es. Excelente comentario, señor alcalde. También es un objetivo hoy del proceso constituyente, ampliar hoy las capas medias en el país. Bueno, Chile está dentro de los primeros rankings en materia de desigualdad, más allá de los avances que se han desarrollado en los últimos años, a propósito, por ejemplo, de la educación gratuita en las universidades públicas, reforma implementada por la presidenta, la reforma electoral también, que ha permitido también abrir esta brecha democrática para realizar el proceso constituyente, entre otras varias reformas. Así que los dejamos, bueno, señor alcalde, Javier Rodríguez, Alcalá de Henares y también compañera Karina Delfino, invitados para los próximos diálogos, y también a los vecinos y vecinas de Chile y también de España, a los próximos diálogos que tendremos en el marco de este proyecto de cooperación entre Chile y España. Así que muchísimas gracias. Mucha suerte el día 11, es el cumpleaños de mi hijo, así que me acordaré perfectamente de la elección. Ojalá seas alcaldesa. Qué bien. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación a todos y todas que también nos vieron. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.